Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Qué dicha el poder compartir con ustedes en este espacio del Seminario Interuniversitario de Pediatría Social, el cual hoy vamos a trabajar lo relacionado con el Código Dorado, el cual va a estar bajo la responsabilidad de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de los Andes con respectivos residentes y sus respectivos asesores. A partir de estos momentos, entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Juan David Albarracín, quien va a iniciar y hacer la presentación respectiva de los directamente responsables de esta actividad. Doctor Juan David, bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para la Universidad de los Andes y para la UIS y la doctora Paola, la doctora Mesa, en nombre propio, es un orgullo poder compartir con ustedes este tema del Código Dorado. Creo que es una apuesta muy importante que el Ministerio de Salud le está haciendo a la salud mental de la población colombiana, y en donde obviamente están incluidos todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta resolución que ya las doctoras y el doctor nos van a compartir y a socializar tiene una trascendencia gigantesca que creo que todos los pediatras sociales debemos estar empoderadísimos en la implementación de esos protocolos en todas las instituciones donde nosotros trabajamos y enseñarla o compartirla con todos los residentes y estudiantes que están bajo nuestro proceso formativo. Que a propósito, aprovecho para todos mis colegas pediatras sociales aquí presentes desearles un feliz Día del Maestro, ya que todos nosotros hacemos parte de la formación de proyectos de vida de nuevos médicos y nuevos pediatras, y haciendo la salvedad de esto, que sea hoy una reunión propicia para que sigamos compartiendo y divulgando información desde nuestro rol como pediatras sociales, enfocados en este bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, en donde está obviamente su salud mental. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor Juan David. Mi nombre es José Andrés González, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, junto con mis compañeras Paula Parrado Correa y Daniela Contreras de la Universidad de los Andes. Tenemos el placer de compartir con ustedes el tema del Código Dorado, básicamente la implementación de la resolución 347 de 2026, que realmente aborda la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en personas con conducta suicida. No sé si antes de comenzar, José, la doctora Paula tenga algunas palabras. Doctora Paola. Debe estar en proceso como de conectividad porque recuerde que iba en el carro. Sí, se le cayó el internet porque ya la había visto conectada. Hola, hola, Ahí sí, está, ahí qué, está, ahí qué está, ahí pena, está. Bueno, volví, es que se me quedó congelada la pantalla, pero bueno, escuché toda la introducción del doctor Juan David, muchísimas gracias. La idea es que en la tarde de hoy veo que hay bastantes personas unidas y tal vez todos no conocen la dinámica de esta reunión. Hoy, pues, digamos que dada lo novedoso y digamos lo reciente, no hablemos de novedoso porque pues obviamente el trabajo que hay en torno pues a todas las estrategias de prevención, manejo y de estudio del tema del suicidio, pues no es una cosa que sea nueva, pero digamos que dada como lo reciente del lanzamiento de esta resolución, nos pareció muy importante pues poner en contexto a cada una de las personas que pues van a estar aquí esta tarde, tanto pues acá hay docentes, hay residentes, hay estudiantes, y pues cualquier otra persona que esté interesada en el tema de la pediatría social del tema de suicidio, pues conocer cómo se desarrolló esta estrategia, cuál es la ruta de atención. Entonces el Código Dorado pues se refiere a eso, ¿no? Como a esa estrategia para la detección temprana
y el manejo de los casos de suicidio, aplicado pues en este caso para lo de la atención de niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio colombiano. Entonces, hoy van a hacer la revisión 3 residentes, Universidad de los Andes, Universidad Industrial de Santander. Vamos a tener un espacio donde pues los residentes nos van a hacer algunas preguntas, entonces si quieren las personas que están participando levantar la mano, pues bien lo pueden hacer, y finalmente vamos a tener un espacio cerrando la presentación de los 3 residentes para que pues haya como una discusión y esto sea como una reunión bien interactiva y pues todos podamos participar. Muchísimas gracias al doctor Juan David, a la doctora Mesa, pues obviamente por el trabajo, el coequipo que se armó pues para dar esta presentación, a los 3 residentes que hoy nos acompañan, y bueno, y también feliz día al profesor, a varios maestros que están aquí acompañándonos, y que bueno, definitivamente es un honor y es un placer estar y compartir con ustedes este trabajo con los chicos, con los adolescentes, con los jóvenes que están formándose como pediatras. Y pues en mi caso yo también soy profe de estudiantes de pregrado, entonces también con los de medicina. Entonces muchísimas gracias por ese trabajo conjunto. Entonces yo creo que vamos a dar primero inicio a la presentación de José. Y bueno, igual yo voy a estar aquí pendiente y de pronto en su momento la doctora María Lucía va a entrar. Ella es una persona que tiene muchísima más experiencia en esto y pues de pronto nos puede orientar mucho más en la conducción de esta charla. Entonces, estaré aquí pendiente y voy a cerrar mi cámara. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Paola. ¿Me podrían confirmar que me están escuchando bien? Sí, se oye bien, José, se oye perfecto. Yo creo que Bueno, yo te sugiero que cierres, la cámara para que fluya mejor la presentación, de pronto. Perfecto. Sí, por la señal, justamente voy a hacer eso. Bueno, como les comenté a todos, para nosotros es un placer compartir este código Bravo y la implementación. Entonces, esta va a ser nuestra ruta más o menos del abordaje de la presentación, aspectos muy generales hasta ya los específicos que abarca cada uno de los componentes de la ruta. Entonces, ¿por qué es importante esta problemática? Vamos a iniciar con una preguntita muy general para todos los que nos están acompañando. ¿Cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de tener un adolescente con intento suicida en el último año? Yo creo que gran parte de nosotros levantamos la mano, incluso más de una ocasión. ¿Y cuántos de ustedes sintieron que el sistema realmente estaba preparado para ayudarlo? No solo a usted como profesional, sino a su paciente. Justamente esas dudas de la segunda pregunta de las que buscamos responder con la charla y el abordaje hoy del Código Bravo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Comprender el Código Bravo desde un enfoque sistémico, comprender el marco normativo de la Resolución 347 del 2026, integrar la perspectiva de la pediatría social en la prevención, fortalecer la capacidad de detección en el reconocimiento de señales de alarma emocionales, verbales y conductuales, y comprender la implementación del Código Bravo en la atención clínica, desde la clasificación triaje hasta la detección temprana, valoración y continuidad del cuidado. Porque es una problemática importante, porque es considerado una alerta en salud pública mundial y Colombia no es ajena a lo mismo. Según los datos de estadísticas vitales para el 2025, el suicidio se consolidó como una de las principales causas de muerte en adolescentes colombianos, considerándose la primera causa en mujeres adolescentes, con una concentración extrema en la juventud. El 56% de los intentos suicidas están entre los 10 y los 24 años y con una brecha de género francamente notoria. En el grupo de los 10 a los 14 años, las mujeres presentan 3 veces más intentos suicidas que los niños. El desencadenante más frecuente son los problemas familiares y el método más utilizado por esta población son las intoxicaciones por medicamentos. Vamos a abordar unas definiciones claves para tener presente a lo largo de la presentación y de la resolución. La atención primaria en salud como la estrategia de la promoción y prevención, detección temprana del entorno del niño, el cuidado integral intersectorial como la gestión de los determinantes sociales y derechos del niño desde la justicia social, la salud, la educación, la continuidad del cuidado como esa vigilancia de la trayectoria sin rupturas entre el hospital, la familia y la comunidad, considerando entonces el pediatra como un garante de la salud mental, la cual no inicia en el consultorio, sino desde el entorno en el que crece este paciente. La conducta suicida se refiere entonces a los pensamientos o conductas que llevan a cabo
el acto de quitarse la vida intencionalmente, pueden clasificarse en tres categorías: la ideación suicida como el pensamiento o idea de querer poner fin a la propia vida, y se clasifica en pasiva o activa dependiendo si hay un plan estructurado o concreto para llevar a cabo la conducta suicida o el intento de suicidio, que es considerado un acto no habitual con resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto para causarse autolesión o determinarla sin la intervención de otros, con la finalidad pues del suicidio consumado, que es el acto deliberado de quitarse la vida, realizado con conocimiento o expectativa de un desenlace fatal. Estos dos primeros que están en dorado son en los que nosotros pues obviamente vamos a generar la intervención, considerando que el intento de suicidio es el principal factor de riesgo para el suicidio consumado. Vamos a hablar de la epidemiología del impacto, hablando de la magnitud del problema primero a nivel mundial y en todos los grupos poblacionales, rangos etarios, y luego pues ya del que nos pertenece un poco más, que son los niños. El suicidio cobra cerca de 800.000 días al año, con una prevalencia desproporcionada en países de bajos y medianos ingresos, siendo estos el 80% de los casos. Aunque las tasas han descendido desde la década del 90, realmente los casos en jóvenes han sido en aumento, con una mayor prevalencia en hombres a nivel mundial, y se ha considerado la segunda causa principal de muerte en el grupo de 10 a 24 años. Durante la pandemia se pudo evidenciar un aumento hasta el 50% de las consultas por intento suicida, principalmente en niñas, y los elementos más utilizados como mecanismos son las armas de fuego y la asfixia. Podemos ver que Colombia, al igual que Brasil, Bolivia y Paraguay, tienen una tasa relativamente baja por debajo de Perú, sin embargo no es despreciable, 5.6 a 7.3 casos por cada 100.000 habitantes. En el comportamiento de Colombia vemos que aproximadamente desde el 2014 se evidencia un aumento de la tasa de eventos, configurando a 2023 un aumento del 41.2%, y con un total de 40.157 suicidios de 2005 a 2021. De estos, el 41% se da entre los 15 y los 29 años. ¿Y por qué es importante? Porque este grupo de edad, principalmente los niños, adolescentes y adultos jóvenes, son los que más aportan años perdidos de vida potenciales, siendo un total de 2.104.731 años de vida potenciales perdidos, y costando al sistema en esos alrededor de 16 años 4.200 millones de dólares. Hablando ya un poco de los adolescentes y el grupo poblacional que realmente más vamos a tener contacto estrecho nosotros, se configura como la tercera causa de mortalidad según estadísticas vitales para el 2025, aportando un total del 13% de las muertes en este grupo de edad, con la especial relevancia en mujeres, siendo la primera causa con un 20.7% de muertes en el grupo de lesiones autoinfligidas intencionalmente, según la Organización Mundial de la Salud. Este comportamiento es el mismo que se observa cuando se revisa el boletín epidemiológico. Se observa que el mayor compromiso, hasta el 56% de los eventos notificados de intento de suicidio, se da entre los 10 y los 24 años, con una mayor incidencia entre los 15 y los 19, siendo en mujeres hasta 209 casos por cada 100.000 habitantes. Este mayor compromiso de las mujeres se ve hasta la quinta década de la vida, donde se revierte un poco el intento de suicidio, pero pues francamente vemos el grupo poblacional que más afectado o que más datos está aportando a las estadísticas nacionales. Los factores desencadenantes principales, el 75% está relacionado con problemas familiares, conflictos de pareja y problemas económicos. El mecanismo más utilizado para el 2025, la intoxicación, en el 75% de los casos fueron medicamentos disponibles en casa. Es más utilizado por las mujeres con una razón de 2-1 frente a los hombres, y los hombres realmente utilizar un poco más métodos como el ahorcamiento, la asfixia y las armas de fuego. ¿Cuál es el impacto de estas cifras realmente? El suicidio en la población pediátrica genera un impacto profundo y duradero que afecta a la salud mental, el funcionamiento social, el rendimiento académico y efectos de contagio al entorno cercano. A largo plazo, en el sobreviviente hay 5.71 veces más riesgo de reincidir en la persona que ha presentado un intento. Son niños que tienen problemas con la reinserción escolar, e incluso en estudios realizados a largo plazo se ha demostrado
que sobre la tercera década de la vida están asociados a mayor tasa de desempleo, dificultad financiera y rupturas de pareja. También tiene un efecto nocivo en su entorno. Las personas, amigos y cercanos que de un evento suicida tienen 2.77 veces más riesgo de desarrollar conductas suicidas también. La influencia de los medios de comunicación al exponer noticias sobre suicidio, eso se ha estudiado principalmente en series de televisión y noticias muy explícitas, ha aumentado hasta el 29% la ideación suicida en los adolescentes cuando se expone material gráfico de impacto. Pues, ¿cuál es el enfoque desde la pediatría social? Y es donde queremos hacer un poco de hincapié. El suicidio no empieza el día del intento, empieza mucho antes, cuando el niño deja de sentirse visto, y muchas veces el primer profesional que tiene la oportunidad de detectarlo es el pediatra. Unas preguntas para reflexionar en torno a esto es: ¿qué cosas están enfermando emocionalmente a nuestros niños antes de que lleguen al hospital? ¿Serán las redes sociales? ¿Será mayor disponibilidad de drogas? ¿Será dificultades escolares? ¿Cuántos adolescentes vemos con síntomas físicos cuando en realidad están pidiendo ayuda emocional? El dolor de cabeza, los problemas visuales, dificultades para el sueño. Estamos preguntando lo suficiente sobre bullying, violencia, abandono emocional, redes sociales, consumo y presión académica en nuestras consultas. Entonces, son preguntas para que reflexionemos a lo largo de la charla y posteriormente al final podremos socializar un poco más. ¿Cuál es el enfoque entonces desde la pediatría social? Pues el pediatra social reconoce que el suicidio en niños y adolescentes no es únicamente un problema clínico psiquiátrico, sino un fenómeno enraizado en determinantes sociales, estructuras familiares, ambientes escolares, exposición a violencia y vulneración sistemática de derechos. Es por eso que se exigen intervenciones que trasciendan el consultorio médico para abordar condiciones sociales, económicas y comunitarias que generan y perpetúan el riesgo suicida. Tenemos entonces un niño que está expuesto a unos determinantes sociales y unos factores de riesgo. La pobreza comunitaria deteriora la autorregulación conductual y el control de impulsos mediante niveles de estrés tóxico. El acoso escolar es el factor ambiental más atribuible a la conducta suicida. El pertenecer a una minoría sexual también aumenta el riesgo. El niño que se expone a adversidades acumuladas durante la infancia, a medida que éstas se acumulan, también aumenta su riesgo exponencial. Pero nosotros trabajamos en unos factores protectores: el cribado universal, el uso de herramientas validadas, la satisfacción escolar, las relaciones familiares saludables, el mero hecho de realizar recomendaciones de higiene del sueño, la restricción de medios letales como el almacenamiento de armas y medicamentos son factores protectores que se pueden realizar desde la consulta muchas veces. Tenemos en el centro entonces nuestro paciente rodeado de diferentes determinantes en la familia, la ausencia de influencias positivas y la mayor exposición a violencia intrafamiliar, en su escuela, las dificultades por ausencia de recursos, la escasez de profesionales en salud mental, y ya a nivel de estructuras sociales, el racismo sistémico, el trauma generacional, el desempleo parental a mediana edad, que genera y condiciona pobreza, la cual deteriora vidas neurobiológicas y prolonga el estrés tóxico que va a alterar la autorregulación, el control de impulsos en este niño. Las experiencias adversas en la infancia, los denominados ACEs, esos eventos traumáticos estresantes antes de los 18 años, el abuso físico, emocional, sexual, la negligencia, la disfunción familiar, van a generar que este niño esté sometido a un estrés tóxico prolongado, a un desarrollo cerebral alterado, a problemas de salud físico y mental crónicos y a comportamientos de riesgo y dificultades sociales, que lo que van a generar es un mayor riesgo de suicidio y muerte prematura. Se ha documentado que el abuso sexual multiplica hasta 4 veces el riesgo suicida. Preguntar por la relación escolar. La satisfacción escolar en el niño de 10 a 11 años se ha demostrado que reduce los intentos suicidas hasta la mitad. En cambio, el bullying es el factor ambiental número 1 atribuible a la suicidabilidad, con dosis respuesta. Niños que son sometidos a bullying en los más de 20 a 30 días en el mes previo pueden disparar el intento de suicidio desde una línea del 5 hasta el 30%. El ciberacoso más el acoso escolar presencial aumentan 3 veces la posibilidad de ideación suicida. Hasta el 46% de las personas, de los jóvenes que pertenecen a algún tipo de minoría sexual o comunidad LGTBQ+, presentan ideación suicida.
Los jóvenes que están involucrados en algún proceso de justicia tienen 3 veces más riesgo de mortalidad de suicidio respecto a la población general. Hasta el 41% de los jóvenes sin hogar pueden presentar ideación suicida. Mira que yo no sé aquí qué están haciendo, vos vieras. Eso es una universidad. No, el gentío haciendo cola. Y yo digo, ¿para qué será? Cuidado, ponete Ah, el Creo que suena un y yo digo, Creo que hay un micrófono, doctor Edward. Ah, sí, ya, gracias. Ya se lo cerré, doctora Paula. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el enfoque de la pediatría social es evaluar todos esos determinantes a los cuales está expuesto nuestro paciente, la identidad del ser, el racismo estructural que puede estar siendo sometido, la historia legal, la pobreza, la exposición comunitaria de ese niño. También la intervención, ¿cuál va a ser? Terapia familiar. Se ha demostrado que la terapia y la intervención de toda la familia genera resultados muy positivos, es decir, no solo el niño es el foco de la atención, sino todo el enfoque familiar, la consejería sobre el almacenamiento seguro, las armas de fuego en el hogar, etcétera. Es decir, a repercutir en lo máximo posible del entorno de este niño. La mitigación del riesgo suicida exige entonces trascender este consultorio y reparar las fracturas sociales. Esa es la verdadera medicina preventiva. Vamos a abordar algo del marco normativo para dar pie a la resolución. La ley 1616, entonces, nace o pues garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada de la salud mental en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Social, con un enfoque en la promoción de la calidad de vida y en la atención primaria en salud. Y él insta en su artículo 8 al Ministerio de Salud y Protección Social a dirigir acciones de promoción de la salud que afecten positivamente los determinantes que involucran toda una diversidad de condiciones, pero dentro de esta la prevención del suicidio e incluso la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Esto generando también entornos protectores. Lo mencionan en el artículo 5, si no estoy mal, los espacios sociales, naturales o virtuales para la participación, expresión y resiliencia, donde los niños pues, puedan mantenerse en un desarrollo adecuado, donde se reduzca la vulnerabilidad y se fortalezcan los derechos de las personas. Entonces, también brindando los derechos a las personas que incluyen el derecho a recibir atención humanizada, especializada, a no ser discriminado ni estigmatizado. La Política Nacional en Salud Mental es entonces el instrumento técnico y estratégico creado para materializar los mandatos de la Ley 1616 de 2013, y su objetivo es garantizar la salud mental como un derecho humano universal, a través de los ejes estratégicos y transversales que integran los elementos transsectoriales por medio de la atención primaria en salud y la red mixta de la salud mental nacional y territorial, que incidan en estos determinantes sociales en salud mental por entornos de desarrollo, curso de vida, incorporando enfoques a población y sectores y territorios. Es muy importante que la política nacional pone como prioridad para la implementación de la presente política los sujetos especiales de protección, y están mujeres, niños, niñas y adolescentes, que es el grupo que obviamente nosotros tratamos con mayor énfasis, y grupos étnicos, poblaciones LGTBI, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, población en emergencias y desastres, población privada de la libertad, migrantes y otras poblaciones vulnerables. Es decir, nuestros niños hacen parte de la prioridad de la política nacional en salud mental en todos sus ejes estratégicos, pero que nuestro niño también puede pertenecer a otro grupo de población vulnerable y por ende se multiplica, como lo mencioné anteriormente, todos sus riesgos. A la par de estos ejes estratégicos, principalmente el segundo, de la prevención de problemas y trastornos, surge la resolución 347 del 2026, que establece la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida, definiendo responsabilidades y creando el protocolo de respuesta inmediata, que vamos a denominar pues, Código Dorado, el cual establece el cuidado integral para estas personas con ideación, intento y conducta suicida en los diferentes ejes de promoción, prevención, atención integral,
rehabilitación y gestión sectorial, priorizando niños, adolescentes, jóvenes, pueblos indígenas y poblaciones vulnerables. Entonces, este código ahora busca la activación comunitaria e institucional, la atención sin barreras administrativas, la respuesta interdisciplinaria por medicina, psicología, psiquiatría y la remisión oportuna, los tiempos de respuesta oportunos según las necesidades particulares de cada uno de estos niños. Doy paso a mi compañera. Listo, buenas tardes. Aquí iniciamos con un caso clínico y posterior vamos a desarrollar un Kahoot, pero eso lo desarrollamos y como que lo definimos y al final pues de la exposición. Entonces, este es el caso clínico. Paciente femenina de 14 años, quien ingresa al servicio de urgencias a las 20:05 horas en compañía de su madre, trasladada de manera inmediata luego de ser encontrada en su habitación en estado de somnolencia, con pobre respuesta al llamado verbal y asociada a la presencia de 3 blisters vacíos de acetaminofén en la cena, desconociéndose cantidad exacta ingerida y hora precisa del evento. A su ingreso presenta compromiso del estado de conciencia, tendencia al sueño, llanto intermitente y escasa interacción con el personal de salud. Se activa manejo inicial en sala de reanimación con estabilización hemodinámica, monitorización continua, toma de paraclínicos, niveles séricos de acetaminofén y valoración por toxicología. Durante el examen físico, llama la atención la presencia de múltiples lesiones compatibles con autolesión por cutting, localizadas en antebrazos bilateralmente, observándose cicatrices hipercrómicas antiguas en pliegues y nuevas lesiones superficiales recientes. La madre manifiesta deterioro del estado emocional del adolescente en las últimas semanas, dado por aislamiento social, alteración del sueño, disminución del rendimiento académico, sentimientos persistentes de desesperanza, verbalizaciones frecuentes de minusvalía, como soy una carga, nadie estaría conmigo, nadie estaría mejor conmigo, así como conflictos familiares recientes no resueltos. Al ampliar antecedentes con la madre, refiere diagnóstico previo de trastorno mixto ansioso-depresivo con manejo instaurado con fluoxetina, suspendido aproximadamente 3 meses antes, asociado a abandono al seguimiento por psicología y psiquiatría infantil. 3 hospitalizaciones previas por salud mental, una secundaria crisis severa de ansiedad y 2 relacionadas con conducta suicida, incluyendo un intento autolítico hace un año por ingesta de aproximadamente 50 gotas de clonazepam, además de episodio previo de autolesiones por cortaduras profundas en miembros inferiores. Durante la atención intrahospitalaria, mientras la paciente permanece en cubículo de observación, la madre escucha comentarios emitidos por personal asistencial tales como: si realmente se quería morir, debió tomar más pastillas, la encontraron muy tarde, ahora toca ver si hizo daño hepático, ella ya ha venido varias veces, siempre es lo mismo para llamar la atención y miren en los brazos cómo los tiene. Entonces ahorita los invito a escanear y pues a desarrollar el Kahoot y lo comentamos más adelante. Listo. Entonces, el código dorado. Este establece un... De nuevo, por favor. Dime. Creo que están pidiendo que dejar de pronto un momentico más ahí en pantalla el código, el QR, para que lo puedan escanear. Sí, ahora sí, ya, gracias. Listo. El Código Dorado establece un protocolo de atención inmediata, integral y articulada frente a casos de conducta suicida en el territorio nacional, incluyendo ideación o intento en los ámbitos tanto clínico y comunitario, que permite la alerta ante las diferentes conductas con una articulación interdisciplinaria entre los diferentes actores del territorio. El objetivo general de este es implementar orientaciones de identificación temprana, respuesta inmediata para la atención oportuna, integral y articulada de las personas con riesgo, intento, con o sin método de conducta suicida, a fin de prevenir desenlaces fatales y fortalecer la atención comunitaria y clínica en salud mental en el territorio nacional. También cuenta con objetivos específicos, los cuales son estandarizar la detección, contención y atención clínica inmediata en todo el país, definir criterios y herramientas clínicas para clasificar el riesgo y definir el tratamiento protector,
definir orientaciones para la toma de decisiones frente al egreso hospitalario o a la salida voluntaria en personas con conducta suicida y establecer acciones para el seguimiento clínico y comunitario de personas atendidas por conducta suicida para pues favorecer la continuidad del cuidado ambulatorio. El componente comunitario es el conjunto de acciones orientadas a fortalecer la participación de la comunidad y los entornos sociales en la prevención de la conducta suicida. Esto se hace promoviendo la identificación temprana del riesgo, la cultura del cuidado y la activación oportuna de las diferentes rutas de atención. Hay diferentes estrategias, tanto de comunicación como de educación. Las de comunicación son en los diferentes actores del territorio, con el propósito de facilitar la activación del código dorado a nivel comunitario, y la educación, pues promover la cultura del cuidado y dar una comunicación abierta, dando así que indagar salva vidas, no preguntar por miedo, también es una forma de abandono, y así el código dorado empieza con una conversación humana. Esto es importante en la identificación del riesgo, pues asociadas a la conducta suicida, que pueden ser tanto emocionales, conductuales, verbales o cambios significativos en el área de ajuste personal, como son alteraciones en el sueño, cambios en la alimentación, incremento o inicio de consumo de sustancias psicoactivas, pérdida del interés por actividades que previamente eran significativas, entrega de pertenencias de valor, que regale sus cosas, verbalizaciones relacionadas con el deseo de morir o dejar de molestar, actitudes persistentes de pesimismo, aislamiento social, sentimientos de inutilidad o de dejar de ser una carga para los demás o pues de desesperanza, en personas que se dan con sensación o sentimientos de tristeza, miedo, ansiedad, vergüenza y dificultad para mantener la atención e inseguridad frente a las propias capacidades. Entonces, este cuadro me gustó mucho que lo ponen en la ABC, que es como en el componente comunitario, cuáles son los pasos o cómo se puede ayudar si uno sospecha que una persona pues está con estas conductas. Entonces nos dicen qué se debe hacer, cómo se puede hacer como ejemplos y cuáles son los aspectos claves. Entonces, en el primero, si uno decide indagar, entonces inicia la conversación cuando se identifique un riesgo, se puede hacer diciendo, he notado que no te has sentido bien últimamente, si la persona quiere hablar, esto, preguntar favorece y ayuda a la detección temprana y disminuye el aislamiento. 2, hacer una pregunta directa sobre la conducta suicida. Entonces, indagar de forma clara, empática y sin juicios. Por ejemplo, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en morir? Y esto con el aspecto clave de evitar minimizar, juzgar o invalidar el sufrimiento. 3, aquí nos dicen si hay una respuesta afirmativa o si hay una respuesta negativa. Entonces, si hay una respuesta afirmativa, entonces activar ayuda inmediata y brindar acompañamiento. Decir que gracias por contar, dar el apoyo, que se va a buscar ayuda juntos y activar pues la ruta de atención. 4, respuesta negativa, pero pues persiste el riesgo, uno tiene la sospecha, mantener el acompañamiento, observar, siempre dar un apoyo, decir si necesitan hablar, que uno está ahí, que se puede buscar ayuda conjunta y seguimiento y fortalecimiento de la red de apoyo. Se puede activar el código dorado. Se comunica, se deriva pues según el protocolo territorial, se hace contacto con la familia, con la institución educativa o de salud o pues la ruta territorial establecida y para que la respuesta sea rápida, coordinada y oportuna, lo que no se debe hacer. Entonces, evitar conductas que aumenten el riesgo, no decir consejos simplistas, ánimo, todo mejora, prometer confidencialidad absoluta, que claramente no va a ser si hay una conducta suicida de riesgo, porque se va a activar la ruta, minimizar el sufrimiento, interrogar de forma invasiva o asumir roles clínicos, porque este es el componente comunitario. Aquí lo que se hace es detectar, acompañar y activar rutas, más no tratar. Y pues las recomendaciones operativas de todo esto es el fortalecimiento de las capacidades locales para la detección temprana. También dan guiones breves de preguntas y contactos visibles de rutas y simulacros sencillos de activación, lo cual facilita una respuesta oportuna y pues disminuye muchísimo las barreras de acceso. ¿Cuáles son las rutas de atención? Hay bastantes. Entonces, está la de educación, comunidad, justicia, seguridad, trabajo, desarrollo social, deporte, cultura y salud. Entonces, en educación y comunidad, ¿quiénes pueden activar estas rutas? Las instituciones educativas, los colegios, universidades, entidades académicas, líderes comunitarios, comercio, iglesias,
en justicia y seguridad, las comisarías de familia, las inspecciones de policía, la parte fiscal, las Fuerzas Armadas, militares. En trabajo y desarrollo social, por ejemplo, las ARL y las cajas de compensación. Y en deporte, cultura y salud, pues las escuelas deportivas, artísticas, culturales y toda la parte de la secretaría y los equipos de atención primaria pues disponibles en el territorio. Aquí es como un video que encontramos, pero es de Uruguay, que es como una campaña contra el suicidio pues en adolescentes. Listo. Continuamos con la activación de la ruta, da en 3 fases. Entonces, 1, se hace la activación de código dorado. Esta ruta de activación comunitaria es encabezada por la gobernación y la alcaldía, pues mediante protocolo institucional. Tienen que realizar el análisis de situación del territorio en conducta suicida, incluyendo su población, su geografía, factores desencadenantes de riesgo y protectores, los mecanismos pues, más frecuentes en ese territorio, la disponibilidad de servicios de salud y de servicios sociales, la oferta institucional, el mapeo de los primeros respondientes y la identificación de líneas de emergencias y de la orientación en salud mental, y realizar el análisis de acciones realizadas por el territorio en términos de impacto y mitigación de la conducta suicida. 2, ¿cuáles son los mecanismos de activación? Entonces, son las líneas de emergencia territorial y la teleorientación. Estos tienen que estar capacitados en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis. ¿Para qué? Para estabilizar emocionalmente a la persona y activar las acciones correspondientes de acuerdo al nivel de riesgo, tanto alto, medio o bajo. Y aquí entra el equipo de respuesta inmediata definido por la entidad territorial. Si es riesgo bajo, se tiene que notificar al asegurador y se tiene que asignar la cita. No puede ser mayor a un periodo de 48 horas. Si es riesgo alto y medio, se hace un equipo de respuesta, actúa el equipo de respuesta inmediata, tanto por activando los profesionales de salud mental, los equipos de atención primaria y las ambulancias para el traslado, y pues la activación del protocolo clínico de código dorado establecido pues en cada una de las instituciones conforme a lo estipulado pues en resolución de este área. El triaje, ya tenemos el componente comunitario, llega el paciente y pues hacemos el triaje. Entonces, ¿qué es el triaje? Es el acto clínico obligatorio, no delegable ni postergable, que debe realizarse desde el primer contacto con el sistema de salud, independientemente del punto de entrada, ya sea urgencias, consulta externa, hospitalización o alguna atención extramural o teleorientación. Este detecta la presencia de desviación, plan o intento suicida, valora el nivel del riesgo, ya sea alto, medio o bajo, y se toman diferentes conductas, y define la prioridad de atención y los tiempos máximos de respuesta, y activa los protocolos institucionales y territoriales correspondientes. Ojo aquí, el triaje no equivale a una valoración diagnóstica completa, pero sí determina pues el curso inmediato de la atención y las medidas de seguridad requeridas con el paciente y su familia. Este tiene que ser realizado por un profesional de enfermería, un médico general o un profesional, acá dice que se tiene que instaurar, que sea enfocado y entrenado en identificación y manejo inicial del riesgo suicida específico, no triaje como general, o sea, entrenado en esto específico. ¿Y cuáles son los criterios clínicos mínimos en el triaje para indagar pues, un paciente que llega con este cuadro clínico? Entonces, presencia actual de ideación suicida, pensamientos de muerte o deseo de no vivir, existencia de plan suicida, incluyendo método, accesibilidad y letalidad, antecedente de intentos de suicidio previos,
estado emocional actual, si tienes esperanza, ansiedad, agitación, impulsividad, consumo reciente de sustancias psicoactivas, factores protectores inmediatos, si tiene red de apoyo, motivos para vivir y acompañamiento. Entonces, el triaje 1, si los pacientes en triaje 1 van a ser clasificados los que tengan o correspondan a personas con intento de suicidio reciente o conductas pues, de alta letalidad. Triaje 2 incluye personas que consultan por ideación suicida con método y plan específico o que aún sin intento reciente presentan una ideación estructurada. Y 3, una ideación sin plan estructurado, también personas con pensamientos pasivos de muerte y sin intención ni plan suicida. Claramente aquí no está en el triaje 4 ni el triaje 5. ¿Y cuáles son la clasificación del riesgo según ese triaje? Entonces, esta atención siempre tiene que ser en un tiempo no mayor a 30 minutos. Entonces, el riesgo alto, pacientes con ideación suicida activa, que tengan un plan definido o acceso a medios letales, intento reciente o alteración significativa del juicio, que requieren valoración por psiquiatría, de acuerdo con el caso, manejo intrahospitalario o seguimiento especializado intensivo. En el riesgo medio, pacientes con ideación suicida sin plan inmediato, antecedentes de intento o factores de riesgo relevantes, pero con juicio conservado y algunos factores protectores. La remisión a psiquiatría se puede o debe individualizar según el criterio clínico, garantizando siempre un seguimiento estrecho. Y el riesgo bajo, pacientes sin ideación activa ni plan suicida, con adecuada red de apoyo y factores protectores presentes, se prioriza siempre el manejo ambulatorio, educación y seguimiento programado sin desestimar el evento como factor de riesgo futuro. Y pues esas son 12 recomendaciones que hacen en la implementación del triaje. Entonces, obligatoriedad del triaje específico en conducta suicida, priorización inmediata del riesgo vital y psicosocial, clasificación prioritaria en triaje, evaluación mínima estandarizada durante el triaje, de las que les comenté anteriormente, los criterios, uso del juicio clínico informado, aquí todo es objetivo, nada subjetivo, y diferenciación clínica entre autoagresión e intento suicida. Activación inmediata del código dorado, desde triaje, o si venía antes activado, medidas inmediatas de seguridad, registro clínico obligatorio y trazable, articulación con vigilancia epidemiológica, enfoque diferencial de curso y de curso de vida y capacitación institucional que deben ser claramente pues, obligatoria. Bueno, y ya entrando como en la parte del componente clínico, hay que tener en cuenta pues que una vez activado el código dorado, el abordaje realmente no solo se limita pues únicamente a atender la urgencia médica inmediata, sino que también lo que busca es poder realizar una intervención que sea completamente integral sobre el riesgo suicida y todos como sus factores asociados. Y uno de los objetivos más importantes que aclara el código dorado es el componente, pues dentro del componente clínico es toda esta protección inmediata de la vida. Digamos que su función es realmente poder garantizar, pues dar una atención primaria, segura, que sea oportuna, y esto es más que todo asociado a disminuir todo ese riesgo de desenlaces fatales. Además que el código dorado pues prácticamente lo que busca es brindar una atención integral en salud mental, y esto parte de que realmente las conductas suicidas, como les decía, no solo es un abordaje a nivel, digamos, de los síntomas físicos, sino que también involucra varios factores, tanto emocionales, familiares y sociales, pues como lo mencionaba previamente José, y que hay otro aspecto completamente fundamental y es poder disminuir ese riesgo suicida mediante la identificación de factores de riesgo. Es decir, no solamente identificar aquellos factores que están asociados a que exista un mayor riesgo de intento suicida, sino también esos factores protectores o aquellas como posibles señales de alarma que puedan llegar a prevenir algún evento nuevo. Entonces, realmente el código dorado lo que nos va a hacer es enfatizar otra parte muy importante y que a veces se nos olvida un poco porque llega el paciente, digamos, a la parte inicial, la parte aguda, manejo inmediato, sino que ellos enfatizan también en la importancia de la continuidad del cuidado. Entonces, digamos, como promoviendo todo ese seguimiento interdisciplinario, el acompañamiento, pues, digamos, de la familia, toda esa articulación, como le explicaba Paula, de todas las redes de apoyos institucionales y comunitarios,
Y pues finalmente, digamos que todo esto tiene el propósito de, como les decía, prevenir nuevos intentos suicidas y poder favorecer procesos de recuperación a nivel, digamos, como emocional o hacer esa reintegración social desde un enfoque pues mucho más humanizado e interdisciplinario. Dale, siguiente. Entonces, digamos que dentro de todo esto, la idea es tener en cuenta que el componente clínico tiene, digamos, dentro de su énfasis es mirar cómo vamos a poder hacer una valoración clínica integral. Entonces, digamos que esto es uno de los pasos más importantes a tener en cuenta porque esto me va a permitir identificar de alguna u otra forma el nivel de riesgo suicida que tiene el paciente y pues cómo nosotros le vamos a orientar las diferentes intervenciones. Entonces, muy importante es que esta evaluación siempre tiene que hacerse de manera empática, respetuosa, libre de juicios, completamente confidencial y todo esto es digamos, con la funcionalidad de poder generar un espacio mucho más seguro para que el paciente pues pueda llegar a expresar lo que siente sin temor a ser juzgado. Entonces, dentro de la valoración clínica, pues es fundamental, digamos, como explorar toda la presencia de esa ideación suicida, determinar si existe algún plan estructurado y evaluar, digamos, como el acceso que tenga el paciente a ciertos medios letales. Digamos que ya que estos elementos pues obviamente van a aumentar mucho más el riesgo de intento suicida, también debe de alguna u otra forma investigarse los antecedentes de intentos suicidas previos, si ha tenido conductas de autolesión, el estado emocional actual del paciente, mirar todo el tema de impulsividad y todo ese posible consumo de sustancias psicoactivas si llegan a presentarse. Pero digamos que sin embargo la evaluación no debe centrarse únicamente en los factores de riesgo, sino también es importante, como les decía, aquellos factores protectores, es decir, como la red de apoyo familiar, cuáles son los vínculos sociales, todo el acompañamiento, digamos, como institucional, los recursos emocionales que realmente pues tiene el paciente. Además, es importante recordar que preguntar directamente sobre suicidio pues no nos va a aumentar el riesgo ni va a inducir la conducta suicida, sino que por el contrario nos va a ayudar a permitir de alguna u otra forma identificar tempranamente pues todas esas situaciones de riesgo y que pues obviamente nos puede ayudar a que se dé pues una intervención que sea oportuna. Dale. Entonces, esto es importante, les trajimos esta imagen porque es entender que la conducta suicida no solamente es un abordaje completamente psiquiátrico, si quieres darle la siguiente, sino que realmente la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes es un fenómeno que es complejo, que es multifactorial, por lo que, digamos, no se puede abordar solamente desde la parte de psiquiatría, sino que necesita un manejo médico desde la crisis aguda. Y realmente lo que hace el Código Dorado es proponer un manejo interdisciplinario que pueda permitir intervenir no solo en el riesgo clínico inmediato, sino también en todos esos factores emocionales, familiares, sociales, comunitarios, digamos, a todo ese entorno de la conducta suicida. Entonces, digamos que en este proceso pues van a participar múltiples diferentes actores, digamos en el caso de pediatría, psiquiatría, psicología, y como les decía, bueno, y también enfermería y trabajo social, y como les decía, también hacer digamos, como involucrar diferentes actores que no solamente sea a nivel, digamos, hospitalario y de la familia, sino también de la comunidad y el colegio. Dale, siguiente. Entonces, digamos que lo que más impacta en el Código Dorado, aparte de tener como una ruta de atención adecuada, es establecer que el manejo no termina solamente en urgencias, sino darle una continuidad al manejo. Entonces, esto es uno de los aspectos más importantes del código y es como nosotros poder entender que el manejo de la conducta suicida hay que hacerle un seguimiento después de que el paciente salga de la clínica. De hecho, digamos que uno de los periodos de mayor vulnerabilidad que ocurre después del alta médica, especialmente cuando no existe un seguimiento pues adecuado o continuidad en la atención de salud mental, es donde más se puede presentar como este riesgo de intentos suicidas o de recaídas.
Y por esta razón el Código Dorado hace énfasis mucho en la necesidad de poder garantizar un acompañamiento continuo, pues obviamente mediante un seguimiento ambulatorio, hacer controles por salud mental y todo ese fortalecimiento de las redes de apoyo familiares y escolares. También para ellos, digamos que es fundamental poder brindar acompañamiento a la familia, poder educar sobre signos de alarma y promover todos esos espacios seguros de comunicación y apoyo emocional y hacer una articulación con el colegio, ¿no? O sea, porque ellos también van a, de alguna u otra forma, cumplir un papel importante, ya que pues todo esto va a permitir identificar los cambios que pueda llegar a presentar a nivel de conducta o, digamos, favorecer procesos de reintegración o como fortalecer todos estos factores protectores, digamos, como en el entorno adolescente. Entonces, todo esto, digamos, que tiene el objetivo de disminuir el riesgo de recaídas, como les decía, y poder prevenir, pues, todos esos nuevos intentos suicidas y poder favorecer como esos procesos de recuperación emocional, no solamente a corto plazo, sino que también a largo plazo. Siguiente. Entonces, entrando un poco al caso clínico que les trajo Paula, quisimos traer ese caso clínico porque queríamos realmente cómo nosotros podemos abordar una paciente, digamos que esta es una paciente que obviamente si se hace una identificación del riesgo, es una paciente que tiene un alto riesgo suicida, es una paciente con un trastorno mixto, ansioso, depresivo, que ya ha tenido intentos de suicida previos en el caso de las 20 gotas con clonazepam. Es una paciente que ha tenido lesiones recurrentes de cutting, ha tenido 3 hospitalizaciones previas, también una muy mala adherencia al tratamiento con la suspensión de fluoxetina, abandono de controles. Es una paciente que a pesar de todo pues no se le ha hecho un seguimiento y también tiene un aislamiento social, todas esas digamos como frases de desesperanza y verbalización de minusvalía, digamos al decir ella soy una carga, nadie estaría mejor conmigo, o también lo que mencionamos que ya es una paciente que ha tenido conflictos familiares, pues obviamente esto nos entra a que es una paciente que de alguna u otra forma es un alto riesgo suicida. Entonces el Código Dorado lo primero que nos dice es, bueno, identifique cuál es el riesgo que presenta el paciente acorde a cómo llega. Posteriormente, digamos que sea una atención inmediata en urgencias y pues de acuerdo pues con el enfoque del Código Dorado, la atención inicial debería ser garantizar una respuesta prioritaria y sin barreras enfocada, digamos, como en lo primero de estabilizar médicamente pues al paciente. Digamos que paralelamente pues uno va haciendo una identificación de todos los antecedentes y todas, digamos, como su contexto adicional para poder entender cuál es el paso a seguir con esta paciente. Entonces, ya una vez entrando en esta paciente donde se estabiliza, se hace un manejo inicial, como se comentó, se hace una estabilización hemodinámica, se hace una monitorización continua, toma de paraclínicos, se hacen niveles séricos y se solicita valoración por toxicología. Yo creería que aquí debemos centrarnos un poco que no solamente el cargo acá es de toxicología, sino que es indispensable que esta paciente con un alto riesgo suicida, así como cualquier, digamos, sospecha de riesgo suicida, ya bien sea un riesgo bajo o moderado, la idea es hacer una valoración integral psicosocial pues que sea completa, donde pues en este caso podamos incluir varios actores como el pediatra, psiquiatría infantil, psicología, trabajo social y pues obviamente también hacer una intervención con la familia pues para poder darle una continuidad a esto. Y ya posteriormente a en esta paciente hay que hacer una identificación pues obviamente de las barreras y pues toda la parte de vulneración emocional. Digamos que durante la atención intrahospitalaria también se debe identificar situaciones de estigma institucional, de lenguaje invalidante por parte del personal asistencial, cuando la madre escucha frases como si realmente se quería morir, debió tomarse todas las pastillas, o siempre lo mismo para llamar la atención, o mírele cómo tiene los brazos. Y estos son comentarios que de alguna u otra forma constituyen formas de revictimización emocional que pues pueden llegar a aumentar el sufrimiento psicológico del paciente y pues obviamente afectar de manera negativa todo el tema de adherencia al tratamiento. Y por esto es tan importante también como
esa promoción de una atención humanizada, empática, libre de perjuicios, obviamente confidencial, de todo el sector de la salud. Si quieres darle siguiente. Entonces, lo importante, a pesar de ya haber estabilizado y de haber identificado el riesgo, es tener en cuenta que esta paciente, una vez salga de la clínica, la idea es darle una continuidad del cuidado, y esto es uno de los aspectos más importantes del Código Dorado, y es poder garantizar esa continuidad del cuidado después de la crisis aguda. En este caso, pues era fundamental asegurar el seguimiento por salud mental, hacer un acompañamiento familiar, hacer todo este tema de articulación con el entorno escolar y continuidad terapéutica, especialmente pues considerando pues que los antecedentes de abandono de controles, suspensión del tratamiento farmacológico y recaídas previas pues obviamente llevaron a que la paciente presentara este cuadro, y todo esto pues obviamente es con el objetivo de poder disminuir el riesgo de que llegue a presentar nuevos intentos suicidas. Aquí les traemos unos números en general, que son las líneas de atención que se han creado en el país para la atención digamos, en el caso de que llegue a presentarse este tipo o sospecha de intentos de suicidio. Y los dos primeros que ustedes pueden ver ahí, la primera es la línea 106, que se llama El Poder de Ser Escuchado. Esta es una línea a la cual pueden acceder menores de 18 años, al igual que la línea de atención a niños, niñas y adolescentes, que es un espacio que se creó a partir pues de todos estos incrementos de casos de intentos suicida, depresiones, digamos, de toda la parte de salud mental, pero les traje, digamos, como otros tipos digamos, de campaña de atención que se ha llegado a generar a nivel nacional, que ya pues obviamente no entraría en el área de pediatría, pero pues es a tener en cuenta que son en pacientes mayores de 18 años, digamos la línea nacional 192 con opción 4. Este es un servicio que es completamente gratuito, que fue formado por el gobierno y que está prácticamente activo a las 24 horas, que está, digamos, como diseñado para brindar toda esa orientación psicológica y todo ese apoyo emocional y contención ante casos pues de depresión, ansiedad o crisis de salud mental. Está la línea, que es la línea diversidad. Realmente esta línea se crea como un apoyo adicional para aquellos que requieren, pues digamos, algún tipo de acompañamiento psicosocial o jurídico también en momentos pues difíciles, y es una línea telefónica que tiene el distrito para la atención y asesoría psicosocial de la población LGBTI y pues todas sus familias. Está también la línea púrpura, que yo creo que lo han escuchado, es una línea que se crea también acá para la atención a la población femenina. Está la línea cuando necesite, pues, cuando necesite desahogarse, que es la línea 155, que es la de Salvia. Perdón, es la línea de Calma, que es una línea telefónica que ofrece pues toda la atención gratuita para hombres mayores de 18 años, y pues también está la atención del 123. Si quieres, paso. Entonces, en este punto, sí quisiera hacerle preguntas, esta pregunta tan importante a ustedes, de cuál es el rol que ustedes realmente consideran que tiene el pediatra frente a esto. Quien quiera intervenir. Si alguien quiere si levantar la manita o si alguien quiere pues abrir el micrófono de manera libre o levantar la manita. Bueno, yo quisiera de pronto mientras alguien más se anima a participar, es como, digamos que enfatizar, y me parece súper interesante el caso clínico que nos traen hoy los residentes, donde pues obviamente vemos que en la secuencia de eventos, antes de que la niña llegue al servicio de urgencias o sea llevada, ya con un intento suicida consumado, digámoslo así. Esto es como todas las señales de alarma por las que pasó esta niña, ¿cierto? Transitó, pues digamos que por diferentes situaciones desde el punto de vista emocional,
y de lesiones físicas y de un trastorno, pues obviamente desde el punto de vista psiquiátrico, de ansiedad y demás. Y pues obviamente se desconoció o se pasó por alto muchas, pienso yo, banderas rojas. Y pienso que desde la consulta del pediatra, a mi parecer, es muy importante el mensaje que nos traen los residentes hoy respecto a que, o sea, si uno tal vez no pregunta, no lo encuentra, ¿cierto? Entonces tal vez es sentarse en la consulta y tomar un tiempito corto para preguntarle a ese joven, a ese adolescente o incluso pues también en los niños cómo se sienten, cómo está pues, su rol desde el punto de vista social, con sus pares, si tienen pareja, el desempeño en el colegio. A mí me llama mucho la atención que uno creería de pronto que el tema del bullying desde pequeño, desde la etapa muy escolar, es infrecuente y no, o sea, realmente cuando uno se sienta a preguntar en la consulta, pues a un niño de más asintomático, que de pronto no tenga como la historia tan triste de este caso clínico, sino un niño, digamos que aparentemente normal, entre comillas, y con una situación normal desde el punto de vista psicológico y social. Y es muy frecuente encontrar niños expuestos a situaciones de acoso en el colegio, ¿no? O sea, desde formas, digamos, leves a formas, pues obviamente ya más graves que probablemente van a llegar allá a la consulta con síntomas somáticos, trastornos del sueño, deterioro en su desempeño escolar. Entonces, digamos que toda esa secuencia de eventos en las que se da, pues, o en las que se desenvuelven estos niños, pues le debe llevar a uno a pensar que, o sea, hay que preguntarlo, ¿no? O sea, tal vez el error de nosotros como pediatras y como médicos es que llegamos un poquito tarde, ¿no? Y nos prepararon es como para manejar la urgencia, para manejar ya el intoxicado, para manejar ya al niño con una lesión física. Y tal vez todo lo que transcurrió antes de esto, esta niña, no sé, probablemente pasó por muchos médicos en cualquier otro momento, en cualquier otro contexto, y pues como que se pasó por alto todas esas señales que la niña pues le afloraban, ¿no? O sea, estaban ahí saliendo en cada situación por la que vivió esta paciente antes de llegar pues obviamente al uso pues a la sobredosis o a la intoxicación por acetaminofén. Creo que la doctora Miriam tiene la manita arriba. Sí, realmente la doctora Paula dijo muchos de las funciones que nosotros podemos cumplir y hemos dicho que la salud es biopsicosocial y a veces nos formamos nada más que en lo biológico y habían muchas de las situaciones que en un buen acompañamiento y en una buena historia clínica uno pudiera detectar. Preguntar por el rendimiento académico, ya la doctora lo dijo, pues del sueño, esa irritabilidad, preguntarle a los padres. Y hay unas cosas que uno puede evaluar y ver en el examen físico. ¿Por qué no ver las autolesiones cuando vemos a un joven, a un adolescente, a un niño con cutting? Pues habría que mirar y hacer esa valoración integral biopsicosocial para poder tomar acciones con la familia, con el equipo inter y transdisciplinario. Esto el pediatra solo tampoco pudiera, pero el pediatra es como el director de orquesta, el que primero puede atisbar lo que está pasando y hacer esos factores protectores y esos factores de riesgo que tiene el niño o el adolescente para poder activar ruta. Yo he conocido niños de 9 años que han terminado en suicidio. Miren que es una cosa fatal para la pediatría. Ustedes todos están muy jóvenes, yo tal vez sea la de mayor edad aquí en este grupo y nunca estudié suicidio en niños. Ese tema no se escribía, de eso no hablábamos y ahora sabemos que tenemos que hablarlo porque eso es una cosa, una realidad que se está dando en las últimas décadas. Pero mira que a veces es el primer contacto, a veces esos programas de crecimiento y desarrollo y de acompañamiento al escolar y al adolescente serían el primer contacto donde uno debe estar sensibilizado en este tema y debe poner los ojos, atención a esas sutilezas en las preguntas y a esas sutilezas que aparecen a veces en el examen físico.
Sí, doctor Juan David y luego la doctora Ana Catalina. Bueno, frente a la pregunta del rol del pediatra, me uno a las palabras de la doctora Miriam. Nosotros somos esa batuta en esa orquesta del manejo. A veces eh, algunos médicos caen en el error de pensar que este problema es del otro. Esto es del psicólogo, esto es del psiquiatra, esto es de la trabajadora social. Yo estoy aquí es para ver la infección urinaria, yo estoy aquí para ver la bronquiolitis y no. La morbimortalidad en pediatría está cambiando. La adquisición de nuevas vacunas, las violencias a las cuales se exponen los niños y niñas están llevando a que nuestra morbimortalidad cambie. Y por eso es que estamos viendo cada vez más enfermedad mental en niños, niñas y adolescentes, cosa que antes tal vez se omitía o se minimizaba y no se le daba la importancia que tenía o pasaba de agache, tanto que eso incluso ha llevado a un pensamiento social en contra de la enfermedad mental. Expresiones de échale ganas, pero es que usted teniéndolo todo, ¿cómo se va a sentir triste? Pero es que si tu papá y su mamá le están dando todo a usted, ¿por qué tiene que sentirse así? Esa minimización de la enfermedad mental que ha trascendido incluso a pensamientos sociales comunitarios, pues es un reto muy grande que tenemos nosotros como pediatras. De hecho, en las investigaciones que hemos adelantado en negligencia, por lo menos en la institución donde cursó esta investigación, mm, la enfermedad crónica más desatendida en el entorno es la enfermedad mental, porque los dejan de llevar al psicólogo, los dejan de llevar al psiquiatra, suspenden voluntariamente los tratamientos psiquiátricos, farmacológicos que se hayan instaurado por todas las creencias que esto tiene, que se vuelven adictos, que se vuelven dependientes, que los deja como bobos, que los hace escurrir babas, que eso es algo temporal, que se está haciendo, que está llamando la atención, todo ese tipo de pensamientos que llevan a el maltrato por negligencia asociado a la enfermedad mental. Entonces sí creo que este rol de acompañamiento permanente como médicos pediatras, de la detección de los eventos de violencia detrás de la enfermedad mental o de la asociación directa a eventos de negligencia, creo que debemos estar ahí siempre prestos a la atención realmente, insisto, integral de niños, niñas y adolescentes. Yo quería agregar un par de cosas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, pero ya estando en una unidad de salud mental de niños y adolescentes, pues llama mucho la atención que hay una etiología de base y es unas dificultades familiares que luego trascienden al resto de los ámbitos de la infancia. Y creo que nosotros como pediatras, de pronto aquí, pues en el ámbito de la pediatría social somos un poco más conscientes, pero creo que en el resto, digamos, en el ejercicio diario de la pediatría y en la formación que como mencionaban, hacemos nosotros de los futuros pediatras y médicos, nos falta transmitir y hacer absolutamente relevante y fundamental la capacidad que nosotros tenemos como pediatras de incidir en el medio familiar, más que otras especialidades, porque nosotros vemos el niño desde muy chiquito, porque nosotros siempre estamos muy centrados en la puericultura, entonces sí es muy llamativo ver que la mayoría de las dificultades cuando uno se va realmente al origen de estos intentos de suicidio en los niños, como decía la doctora, cada vez más pequeños, vienen del entorno familiar, ya sea por una falta de límites, ya sea por el desconocimiento de las emociones de los niños y de su manera de expresarlos. Entonces, definitivamente tenemos la cabida nosotros como pediatras para desde la puericultura poder prevenir estas situaciones y creo que somos definitivamente los más indicados. Y lo otro es que lo que se ve también es un miedo de los pediatras para tratar estos temas y para indagar sobre la salud mental de los niños y pues me da más la impresión a mí que es desde el desconocimiento más que otra cosa, como bueno, si el niño me dice que sí, que se quiere matar, que se siente mal, más allá de remitirlo al psicólogo, al psiquiatra, yo qué puedo aportarle como pediatra.
Sí, entonces creo que eso también es como un bache que tenemos en nuestra formación. Creo que había, Diana tenía una mano arriba, pero no sé si ya la bajó. Había un No, usuario Diana, no, un estaban usuario dos, Diana con la mano arriba, pero no, creo que ya la estaban bajó. dos únicamente, que era el doctor Albarracín y la doctora Ana Catalina. Ok, bueno, creo que no hay más intervenciones. Bueno, si quieres, José, dale la siguiente. Entonces, ya respondiendo como todos ustedes decían, dando un poco al tema de la discusión de cuál es ese rol desde la pediatría, digamos que ese enfoque del pediatra, la conducta suicida, pues en niños, niñas y adolescentes, no debe entenderse, como ustedes decían, únicamente como un problema completamente individual o psiquiátrico, sino como un fenómeno biopsicosocial complejo, es decir, que está influenciado por múltiples determinantes sociales y por múltiples factores emocionales. También está influenciado por factores como la violencia, la exclusión social, la disfunción familiar, el bullying, las dificultades pues obviamente en salud mental, todo el tema de la presión de las redes sociales, la falta de redes de apoyos que pues puede llegar a aumentar significativamente como toda esa vulnerabilidad emocional en niños y adolescentes. Y además que muchas veces este tipo de situaciones van a ocurrir de una manera muy simultánea y pues esto va a generar un entorno de estrés mucho más crónico, desesperanza, aislamiento, que pues van a impactar de alguna u otra forma la salud mental de los niños. Y en este contexto, pues digamos que el papel del pediatra es fundamental para poder identificar de manera temprana todos esos factores de riesgo, promover pues todos los factores protectores que pueda llegar como a establecer y fortalecer todos los entornos seguros, pues digamos, tanto con la familia como la escuela, con la comunidad y bueno. Entonces, por esta razón, digamos que la prevención del suicidio requiere un abordaje completamente integral, interdisciplinario, como ya lo había hecho anteriormente, e intersectorial, que digamos que ya trasciende un poco más ese tema de ámbito hospitalario y pues que permite intervenir también todas esas condiciones sociales y familiares asociadas al riesgo suicida. Si quieres, darle siguiente. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales? Digamos que a pesar de los avances que han existido en salud mental, las múltiples campañas, todas esas estrategias y sobre todo como el código dorado, aún existen múltiples retos en la atención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes. Y uno de los principales desafíos es toda esa estigmatización asociada a la salud mental. Como lo decía el doctor Albarracín, muchas veces hay ciertas barreras, ciertos estigmas que hacen que, digamos, la atención en la conducta suicida sea un poco más difícil y en la gran mayoría de los escenarios se pueda llegar a generar una invalidación completamente emocional y pues todo un tema de retraso en la búsqueda de la ayuda. También un lenguaje no respetuoso, es decir, hablar el depresivo en vez de referirnos como la persona con depresión, todos esos prejuicios que existen con respecto a un juicio, de pedir ayuda, ¿sí? En el momento que sea necesario y todos esos juicios que se les hace a las personas cuando tienen algún tipo de trastorno en salud mental. También, pues, otro reto importante es, digamos, como todo ese seguimiento insuficiente después de la alta médica. Y esto es más que todo porque muchos pacientes, pues, como lo decían los doctores, abandonan todos sus controles, no logran mantener como esa continuidad terapéutica y finalmente también tener en cuenta toda la inequidad territorial que de alguna u otra forma, pues, continúa siendo un problema bastante importante. Y esto es más que todo por el acceso a servicios especializados en salud mental, que es muy diferente estar en zonas urbanas y rurales pues, del país. Eh, Otra cosa que hay que tener en cuenta son todos aquellos mitos y realidades y a veces las personas creen, como decía la doctora previamente, que anteriormente no se hablaba del tema de intentos de suicidio, ni depresión, ni de salud mental en niños y que digamos que el no hablarlo, pues a algunas personas dicen que es como un factor protector, pero por el contrario,
Esto tiende a ser, el hablarlo, pues no va a incitar a que haya un intento suicida. Y no todas las personas suicidas o con ideación y suicida, perdón, tienen un diagnóstico psiquiátrico. Entonces esto era lo que yo les decía, más que todo ese reto importante de inequidad en muchos de los accesos al servicio de salud. Y lo otro es tomar en serio las señales. A veces subestimamos o muchas veces no les damos tanta importancia cuando se anticipan este tipo de señales de alarma que de alguna u otra forma nos podría dar una indicación si en la consulta, ejemplo, llegamos a ver un niño con un alto riesgo de suicidio. Dale, siguiente. Entonces, como conclusión, es importante recordar que el suicidio en niños, niñas y adolescentes pues realmente es un problema muy grave de salud pública, es un problema que es prevenible y que la detención temprana pues puede cambiar realmente el desenlace de muchos de los pacientes. Y en este contexto el Código Dorado pues de alguna u otra forma nos representa pues una estrategia completamente fundamental para poder lograr como fortalecer toda esa atención integral. Y teniendo en cuenta que no solamente es integral, prioritaria, sino también humanizada de las personas con todo este tema de conducta suicidia y promoviendo no solo el manejo de la crisis aguda, sino como les decía, como dando la continuidad del cuidado y la prevención de nuevos eventos. Como lo decía también Paula, preguntar salvar vidas, digamos que dejar a un lado un poco esa estigmatización de la enfermedad o digamos, de la salud mental. Por el contrario, muchas de las campañas que podemos llegar a ver en cuanto a la atención a estos pacientes es poder lograr una adecuada comunicación y como rol fundamental en el pediatra, pues obviamente es aquella identificación de factores de riesgo, la protección de todos los derechos de nuestros pacientes, el fortalecimiento, pues digamos como esas redes de apoyo y toda esa articulación entre la familia, la escuela, la comunidad y los sistemas de salud y pues obviamente la continuidad del cuidado, digamos que va a ser uno de los pilares más importantes en la prevención del suicidio. Y ya que, pues, digamos que el acompañamiento interdisciplinario y todo ese seguimiento continuo, pues, como lo he dicho anteriormente, van a disminuir todo ese riesgo de recaídas y, pues, obviamente va a favorecer todos los procesos de recuperación emocional, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Listo. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo quisiera primero pues darle las gracias a los 3 residentes, a Paula, a Daniela y a José por la excelente presentación. Digamos que, pues si bien, como lo decía iniciando la reunión, pues todas las estrategias o digamos que los acercamientos al abordaje del riesgo y de la conducta suicida, pues obviamente se ha venido cada vez hablando más de este tema de la salud mental y de estar pues atentos a todo esto. Digamos que la intención ya, digamos, de que haya una resolución donde se unifique, digamos que la atención y la mirada hacia las poblaciones más vulnerables y hacia todo, digamos, la parte biopsicosocial del paciente y cómo pues esta puede incidir definitivamente en las situaciones que pueden poner en riesgo su vida desde el punto de vista como una emergencia psiquiátrica, que es la atención o los primeros auxilios desde el punto de vista psiquiátrico a un intento suicida. Me parece que es un gran avance. Digamos que a veces, y por ahí alguien hablaba y decía y escuchaba, como pues a veces de pronto los pediatras no nos comprometemos y nos da miedo, ¿no? Nos da miedo de pronto abordar al paciente, no saber cómo hacerlo. Entonces yo pienso que esta herramienta, esta resolución nos permite pues digamos que dar un camino y dar como una línea de atención o una directriz respecto al abordaje, pero pues con un enfoque interesante como a prevenir, ¿no? A la parte de detectar a tiempo, de hacer una búsqueda activa,
de trabajar no solamente con el paciente, sino también trabajar la familia, y por eso pues obviamente es un tema súper relevante y súper aplicable a la pediatría social, y es ver la familia, ¿no? O sea, si bien el paciente puede no tener un trasfondo de enfermedad psicológica, psiquiátrica o de una situación específica de riesgo, digamos que el entorno en el que estamos ahorita, donde pues nos movemos rápido, donde hay demasiada información, pero pues a la vez como que los niños y los jóvenes están cada vez más solos y no hay una voz o un apoyo, digamos, incluso desde la casa. Entonces pienso que son formas de ver y abordar a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, con un sentido un poquito más social, más empático, y obviamente no incurrir como ocurrió en el caso clínico que nos mostraban en ser nosotros también perpetradores, digamos, de un maltrato, ¿no? Un maltrato como personal de salud, como revictimizamos, acusamos, utilizamos, incluso invalidamos, digamos, que los argumentos que tiene el paciente o su familia. Entonces yo pienso que es muy interesante que todos conozcamos y que ojalá que todas nuestras instituciones tuviéramos adoptado el código para, digamos, llevar una ruta, digamos, unificada para pues la atención de todos estos casos. Creo que, llegó la doctora María Lucía, creo que tiene la manita arriba, pero antes la doctora Ana Catalina creo que también quiere decir algo, y luego la doctora María Lucía. Gracias, doctora Paula. No, únicamente quería hacer énfasis en un apartado chiquitito que decían ahorita, y era, es importante reconocer que definitivamente el gesto suicida sí está asociado a una patología psiquiátrica de base, y tener esto en cuenta nos permite primero pues hacer un diagnóstico. Va en contra del estigma de decir, pues sí hay un diagnóstico por parte de una especialidad que se llama la psiquiatría, y asimismo poder establecer un manejo adecuado, porque de pronto dejar el gesto suicida como un síntoma o algo aislado nos limita el tratamiento, nos limita este seguimiento y nos limita pues obviamente darle una adecuada, como pues activar el código de manera adecuada y darle la importancia que realmente tiene. Y pues felicitar a los residentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Paola, y todas las personas que están aquí unidas. De verdad, lamento mucho no haber podido estar desde el comienzo, pero sí alcancé a oír el final de Paola y lo que habló Daniela, pero también tuve la oportunidad de compartir con los 3 residentes en 2 oportunidades toda la preparación y todo el compromiso que ellos tuvieron. Me llamó la atención el respeto y el compromiso con el que asumieron el reto, digámoslo así, de hacer esta presentación, porque como lo repitieron y lo reiteraron, es un tema del que no se habla mucho, ¿no? Es un tema un poco oculto, es un tema que no deja de ser aburrido, es un tema que uno no sabe si escribir en la historia o no, lo que puede sospechar, porque se le puede generar otro problema, pero el Código Dorado definitivamente resuelve muchas de estas situaciones y muchas de esas como angustias que le pueden producir a los profesionales de la salud que no hemos sido entrenados para abordar la salud mental. Entonces, así como aprendimos a abordar las violencias, o como estamos aprendiendo a abordar las violencias de otras condiciones difíciles, de otros códigos que también hay como el blanco, ahora es el momento de aprender a abordar la salud, los temas relacionados con la salud mental. Mi sueño es que un día todas las instituciones de salud, todos los hospitales generales, tengan las camas correspondientes de salud mental, como hay pediatría, hay medicina interna, hay salud mental, hay ortopedia, hay cirugía general, y no necesariamente esto es sinónimo de irse a una unidad de salud mental o irse a un hospital psiquiátrico. También reconocer al actual gobierno todo ese esfuerzo que está haciendo por cambiar los hospitales que desde hace 30 años hemos reconocido como psiquiátricos y que tienen una imagen tan espantosa, con rejas, con de todo, que es horrible, y que hay un gran proyecto de largo alcance a 4 años para empezar a modificar estas instituciones también, y de capacitar en temas de salud mental
a los profesionales de la salud, no psiquiatras, no psicólogos, para que oportunamente identifiquemos, sepamos qué preguntar, estemos tranquilos y como tiene gripa, tiene salud mental, no sé, lo mismo. Entonces, felicitar a los residentes, a Paola, porque con Paola estuvimos con los residentes todo el tiempo trabajando, a Juan David Albarracín, que también es un apoyo total en todas estas presentaciones siempre, y a todas las personas que quisieron estar aquí, porque el tema realmente es un tema prioritario, que nos llama y que ya sabiendo que esto existe es una responsabilidad. Entonces también una invitación a todas las personas acá en sus IPS, preguntar si ya están haciendo lo de la ruta del código dorado, porque nos va a ayudar mucho. Entonces, nada, muchísimas gracias. Gracias, doctora María Lucía. Yo quería, Muchas de gracias pronto, a si no haya... todos. Sí, yo quería, hay una cosita que se me olvidó decir esto, y ahorita escuchando a la doctora María Lucía lo recordé, y es que algo muy interesante y que yo pues digamos que quiero resaltar de la ruta es cómo pues definitivamente es una herramienta que tiene muchas, digamos, líneas de entrada, ¿cierto? No, digamos que no solamente pone como si bien lo dijimos ahorita, el pediatra tiene que ser el director de orquesta en la salud infantil y adolescente, pero digamos que en temas como esto, pues involucra escuela, involucra los servicios deportivos, involucra instituciones recreativas, o sea, cualquier persona, digamos, que pudiera estar en contacto directo con una situación de estas, o sea, son rutas de entrada al código, ¿no? Entonces, a veces sí, definitivamente hay temor, o sea, a poner un diagnóstico, a comprometerse, o lo peor, a poner el diagnóstico y no saber qué hacer, ¿cierto? Entonces, pienso que algo súper interesante y muy integrador de la ruta es eso, y pues como lo muestra ahí la imagen que nos colocaron los residentes iniciando después, obviamente engloba pues todo, ¿no? Sociedad, engloba instituciones de salud, instituciones recreativas, instituciones educativas, que son los entornos donde se mueven nuestros niños, niñas y adolescentes, y que pues definitivamente deben tener un compromiso con la salud mental de nuestros pacientes y de nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo no sé, José, ¿querías decir algo más? Creo que te interrumpí. Quería agradecerles a todos por los comentarios. Realmente fue un tema que en medio de lo complejo que es, disfrutamos bastante preparar, porque pues realmente pocos espacios tiene uno para hablar de esto, y como lo mencionó la doctora Miriam, quizás es un tema del que cada vez se va hablando más y que obviamente va perdiendo tabúes, en el que hablar ya no de esto ya no es un miedo o un espacio, sino al contrario puede llegar a salvar vidas y a proteger a muchos niños, jóvenes, adolescentes e incluso a las mismas familias de nosotros. Y pues nada, gracias por toda la retroalimentación que nos dan. Para nosotros es bastante significativo la experiencia de ustedes y el hecho de que nos guíen en este camino grande que nos falta para consolidarnos como pediatras, y obviamente fortalecer la parte de pediatría social es necesario para un buen rol como pediatras en el futuro. Gracias, José. No sé si alguien más quisiera. Doctora Paola, pues, hay unos ¿sí? mensajes allí, es tan amable. Es que yo no puedo ver el chat, Doc, ni puedo ver quiénes están, solamente veo 6 cuadritos de 6 participantes, pero no sé si alguien más levanta mano, si quiere subirse, ¿me apoyan eso? Antes de terminar, que estamos y que quiero pues felicitar a los muchachos, y esto es un avance en la formación que nosotros tuvimos hace muchas décadas, varias décadas. Había un maltrato enorme a la persona que llegaba intoxicada, que se había tomado las pastillas, que se había intoxicado le ponían unos lavados, le metían unas sondas, los bañaban con un maltrato, con una manguera fuerte. Eso era un maltrato porque eran vistos como, te querían matar, como ustedes dijeron ahí, esos comentarios. Entonces, venga, que lo maltrataban, lo irrespetaban, lo recriminaban, lo aislaban. O sea, a mí me tocó
ver esa manera como en los servicios de urgencia se trataba al que llegaba con una intoxicación. Les metían unas ondas para unos lavados con agua bicarbonatada, así que sintieran el peso de lo que hicieron. Y no había afecto, no había una pregunta, no había un abrazo, no había compañía, había soledad. Y eso, pues, imagínense cómo sería de duro para la persona que estaba pasando por esa situación y que lo que hubiese necesitado era gente que fuera solidaria con lo que estaba viviendo. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que nos da miedo, lo que ustedes decían, nos da miedo preguntar. Mejor no queremos escuchar y hay que preguntar. Porque en el Congreso, recuerdan que en el Congreso había una expositora nos decía preguntar salvavidas precisamente porque nos hace solidarios, y de eso se trata la pediatría, y de eso se trata ser solidario con la persona y con la familia, porque hay sufrimiento en la familia, hay mucho sufrimiento de no poder y de preguntarse qué pasó, qué hice, qué no hice, qué faltó, qué debo hacer, cómo sigo de aquí en adelante acompañando a este hijo, a veces estas mamás jóvenes, en fin. Pero qué bueno, muchachos, esta revisión, porque nos sensibiliza, porque nos humaniza la atención y porque nos dice que aquí no hay culpabilidades, sino que hay situaciones y hay soledades. Doctor, entonces muchas gracias a la doctora Miriam. Voy a leer los mensajitos que están aquí. El doctor Álvaro Mantilla dice: la norma obedece al avance e implementación del modelo biopsicosocial. Retos, puntos suspensivos, tener la apertura a ver más allá de la necesidad estrictamente estructura u orgánica. La actualización ante un tema, entre comillas, nuevo, en el que piden incursionar al personal médico, espacios apropiados para las valoraciones, atenciones en los que se reconozca al niño, niña y adolescente como sujeto partícipe activo en el desarrollo de la entrevista en adelante. La doctora Ana María Fernández manifiesta que muchas gracias, excelente sesión, por favor, compartan la grabación. Entonces, para efectos de esto, nos permitimos informar, está siendo grabada, yo se la comparto a la doctora Paola y a la doctora nos indicará porque esto va para YouTube. Y voy a sí, leer ya les comparto, voy a intentar abrir el chat, es que ahorita que intenté abrir el chat, me sacó, a ver si yo puedo compartir el enlace que lleva directamente al YouTube del grupo colombiano de pediatría social para que pues puedan ver, compartir, obviamente es acceso libre, esta presentación y las anteriores sesiones que hemos tenido, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo si no me saca aquí la sesión. Y por último está la doctora María Elena Márquez Villarreal, que hace referencia a unas felicitaciones a los residentes por tan excelente compilación y claridad en las exposiciones. Felicitaciones a la doctora Paola por su diligencia. Gracias por el espacio. Vuelve la doctora María Elena, dice: preguntar es clave. Y la doctora Camila Patiño dice que el seminario sobre intervención del intento suicida en población infantil en el marco del Código Dorado permitió fortalecer el trabajo interdisciplinario entre profesionales de psicología, psiquiatría y medicina pediátrica, resaltando la importancia de una atención integral, oportuna y humanizada frente a situaciones de crisis en niños y adolescentes a través del intercambio de conocimientos y experiencias. Se promovió la identificación temprana de factores de riesgo, el abordaje efectivo entre los diferentes profesionales de la salud, reconociendo que el trabajo en equipo es fundamental para la prevención, contención emocional y protección de la vida de los pacientes pediátricos. Y aquí la doctora Paola Cáceres nos envía ya el link para que nos podamos visualizar posteriormente en YouTube, tan pronto se suba la actividad del día de hoy, pero ya yo tuve la oportunidad de estar revisando con ese link
y lógicamente hay una cantidad de grabaciones muy interesantes de los seminarios anteriores que se han hecho. Muy bien, doctora Paola, tiene usted la palabra. Sí, bueno, creo que no hay más mensajes, entonces muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Nuevamente felicitar y reconocer el trabajo y el esfuerzo de José, de Daniela y de Paula en la presentación que nos trajeron hoy. Y a invitarlos para dentro de 2 semanas, es decir, el último viernes de mayo, a la presentación del tema estrés tóxico en pediatría. La misma, bueno, me corrige, no sé, doctor Gustavo, doctora Miriam, si es el mismo link, creo que se funciona también para el de final de mes, ¿entendí? Sí, Tenemos, se programaron con este mismo link, sí. con este mismo Bueno, link perfecto. los 4 temas. Es decir, no hay Perfecto. inconveniente, lo puede compartir desde ya si quiere. Ah, bueno. Sería el mismo link. Vale, Y, vale. Sí. Estrés tóxico lo va a abordar Antioquia, Universidad de Antioquia y La Libre, ¿cierto? Universidad Libre de Cali, creo, el doctor Eduardo. Sí, con el doctor Sí. Edward, sí. Bueno, él Están estaba por ahí preparando hace un ratico, creo. Sí. Pero bueno, sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a la doctora María Lucía Mesa, pues por su luz también en este tema, que para mí también es nuevo. Al doctor Juan David, que también pues nos colaboró y apoyó el proceso de la elaboración de la charla de hoy. Y entonces nos veríamos en 2 semanas. Perfecto. Un feliz fin de semana para todos. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Un Bueno, abrazo para maravilloso. todos. Un abrazo grande. Un abrazo Chao, grande. chao. Bueno. Hablamos. Chao. Chao, que muy bien. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Esté muy bien.